Estimados asistentes, tengan todos y cada uno de muy buenas tardes. Bienvenidos al diplomado Sistema de Gestión en Seguridad y Salud e Higiene Ocupacional, OSHAS, e ISOs 9001, 14001 y 22000. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy relevante por la importancia que implica su conocimiento y aplicación en las diferentes empresas. Se trata del módulo Identificación de peligros, riesgos e identificación de controles. Y en esta oportunidad, nuestra institución ha realizado un gran esfuerzo de traer a un especialista en todo el sentido de la palabra. Se trata del señor ingeniero Cristian Lafite López. El ingeniero Cristian Lafite López es máster en Sistemas de Gestión Integrados en la EOI, en la Escuela de Negocios Industrial en España. También él es Outreach Trainer, entrenador de entrenadores OSHA, graduado en Lakewood, Colorado, Estados Unidos. Posee una maestría en Seguridad y Salud Ocupacional en la Universidad de Texas, USA. Posee también un posgrado en Seguridad Integral en el Consejo Colombiano de Seguridad en Bogotá, Colombia. También tiene estudios de posgrado en Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad de Sao Paulo. Es un ponente internacional en los Congresos de Seguridad y Salud Ocupacional organizados por la Asociación Colombiana de Higienistas Ocupacionales, Medellín, Colombia. Muy bien, él es asesor y consultor de empresas en el rubro de minería, industrias, agroindustrias, construcción, pesca, educación, comercialización, servicios, entre otros. Y en esta oportunidad, él va a compartir con ustedes las matrices y una serie de experiencias de su know-how. Muchísimas gracias, se lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto nuevamente estar compartiendo un poco de conocimiento y un poco de experiencias con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema neurálgico en lo que respecta a los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, que es el I+C. ¿Qué significa I+C? I+C, como su propio nombre lo dice, identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. ¿Sí? Repito, identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. ¿Listo? Algunos temas importantes para saber. ¿Cómo definimos un peligro? ¿Cómo definimos un riesgo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo definimos un peligro? A ver. Peligro es todo lo que nos rodea y riesgo es lo que nos puede pasar ante ese peligro, ¿no? Ya, perfecto. ¿Alguna otra idea? ¿Sí? A ver. Como que hacemos un poco de ejercicio para bajar el peso. Bien, buenas tardes. Según tengo entendido, peligro viene a ser la fuente, en realidad, y riesgo viene a ser la probabilidad de que algo nos pueda suceder, en este caso un daño o algún perjuicio a las personas. Perfecto, sí. Por ahí una definición más técnica, ¿no? En efecto, un peligro. Ojo que nosotros, voy a recalcar el día de hoy, como siempre lo hago en todos los eventos en los que participo. Cuando hablamos de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, estamos hablando de prevención de ¿qué? ¿De qué? Incidentes, accidentes, ¿qué más?
Nos estamos hablando de algo que está muy de moda ahora, que tiene que ver con los especialistas en salud. Muy bien, las enfermedades ocupacionales, pero ojo, no solamente las ocupacionales, sino también las derivadas del trabajo, que es un concepto distinto. ¿Sí? Ahorita lo clarificamos. Entonces, por ahí escucho que me dicen prevención de accidente. ¿Y no será lo mismo decir evitar accidentes? ¿Es lo mismo? Sí, ¿verdad? Mentira, no es lo mismo. Y vamos a ver hoy por qué no es lo mismo. ¿Correcto? Miren este ejemplo. Vamos a suponer que yo voy a transitar desde este punto hasta la parte superior. ¿Sí? ¿Listo? Y vamos a suponer que aquí hay un montículo de cáscaras de plátano y mango. Entonces yo quiero trasladarme desde este punto hasta la parte superior. Entonces yo vengo, miro las cascaritas y hago esto. Y continúo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ahí estoy evitando. Estoy evitando accidentarme. Estoy evitando un accidente. Ustedes van a sacar su propia conclusión. Ahora miren este ejemplo. Miren, el mismo ejemplo, pero yo voy a prevenir. Vengo, identifico y digo, no, si yo paso por aquí, podría caerme, pero también podría caerse alguien más que puede ser mi compañero de trabajo si estoy en mi centro laboral, o si estoy en la casa o en la calle, podría caerse un amigo, un familiar o un parroquiano cualquiera. ¿Qué es lo que tendría que hacer para prevenir? Vengo y lo limpio. Si no puedo limpiarlo, lo señalizo, lo identifico y lo bloqueo, para que ninguna persona que pueda estar distraída venga ahí, pise y pueda caerse. Entonces vengo, retiro las cáscaras, lo dejo todo limpio y paso. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ahí estoy haciendo prevención. Entonces, ¿en qué diferencio la prevención de cuando digo voy a prevenir accidentes y cuando digo voy a evitar? Que cuando yo evito solamente me protejo yo. ¿Sí? Pero cuando yo hago prevención me protejo yo, pero a todos los demás. Entonces, el enfoque de la seguridad hoy en día es la prevención de accidentes. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces queda claro la diferencia entre prevenir y evitar accidentes. ¿Vamos todos juntos? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cómo definimos al peligro? Y ojo que todas estas definiciones están en la diapositiva. ¿Sí? Ustedes van a poder leerlo. Mi estilo es poca diapositiva y más práctica, chicos. Porque si yo vengo y les leo la diapositiva, mejor se quedan en su casa y no vienen acá. ¿Cierto? Definición de peligro. Fuente o causa de un probable accidente. ¿Sí? Nos vamos a referir más a la norma OSAS. Y voy a aprovechar, chicos, nuevamente, grábense esto. Nosotros vamos a referenciarnos en la norma OSAS 18001 versión 2007. ¿Sí? Es la última versión porque anteriormente la primera versión fue la de 1999. Pero esta versión ya no está en vigencia porque ahora trabajamos con la versión 2007. Entonces estamos trabajando como referencia con la norma OSAS 18001, ¿sí? Versión 2007. Por si acaso hay mucha confusión y hay mucha gente que dice vamos a trabajar con la norma OSHAS. La norma OSHAS no existe.
No sé si en 10, en 20 o en 30 años la van a sacar, pero hoy por hoy no existe. ¿Sí? No existe norma OSHAS, existe la norma OSAS, por favor. OSAS 18001. Primer punto. Segundo punto. ¿Existe una norma OSHA? Sí. La norma en la que quien les habla está certificado como Outreach Trainer OSHA o, traducción, entrenador de entrenadores. Claro que sí, que es la norma OSHA. ¿Qué significa OSAS? En inglés, Occupational Health and Safety Assessment Series. En castellano, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. ¿Correcto? ¿Qué significa OSHA? Occupational Safety and Health Administration. Administración de la Seguridad y la Salud Ocupacional. Hacemos un corte aquí. Y mientras OSAS es una norma europea de la British Standard, o sea, es una norma inglesa, la norma OSHA es una norma americana. Es la norma técnica americana. ¿En qué se diferencia? Que la norma OSAS me dice el qué debo hacer para implementar mi sistema de gestión. ¿Qué debo hacer para implementar mi sistema de gestión? ¿Correcto? Y cuando yo hablo de la norma OSHA, me dice el cómo. Parte gestión, parte técnica. ¿Está claro? Lo importante es la fusión de ambas normas. La norma OSAS 18001, que me da el marco general de qué debo hacer para implementar un sistema de gestión, ¿sí?, de seguridad y salud ocupacional. Y la norma OSHA me dice el cómo. Un ejemplo. La norma OSAS me dice en implementación y operación en la 472, si no recuerdo mal, nos habla de lo que es planes de emergencia. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos dice OSAS? El empleador deberá implementar un procedimiento para la identificación de las potenciales emergencias que puedan acontecer en sus instalaciones y asimismo preparar la respuesta de los mismos. ¿Te está diciendo algo técnico? Solamente te está diciendo el qué debes hacer. Así es. En cambio, la norma OSHA te dice el cómo. ¿Quieres hacer un plan de respuestas a emergencias? La norma OSHA te dice cómo. ¿Está claro? Trabajos en altura. La norma OSAS te dice algo. Ninguno. La norma OSHA te da toda la referencia técnica para que hagas tú controles operacionales para la protección contra caídas. ¿Y por qué les estoy mencionando esto, chicos? Porque es importante para hacer un IPRC dentro de los controles operacionales. Es muy importante manejar estándares OSHA. Les digo algo. Respóndanme. Díganme a qué altura se usa un arnés de seguridad. 1,80, ¿verdad? Eso es falso. El arnés no se usa a 1,80 m. No sirve. Pero es algo que nos han vendido a todos. Y algo que está mal aplicado en el Perú. ¿Correcto? El arnés no se usa a 1,80 m, chicos. No tiene sentido. Es un tema sin lógica. Más adelante vamos a ver si vemos rapidito por qué no se usa a 1 metro, a 1,80 m. ¿Sí? Entonces, la definición de peligro es fuente o causa de un probable daño a la integridad o a la salud de las
personas. Y recalco de las personas, ¿por qué? Señores, porque cuando nosotros hablamos de seguridad y salud ocupacional, hablamos de la prevención de accidentes y de enfermedades, y eso, un accidente y una enfermedad lo tiene únicamente ¿quién? Una persona. ¿Una silla podrá tener una enfermedad? ¿Una máquina podrá tener una enfermedad? No, chicos. ¿Correcto? Entonces aquí yo quiero separar muy en claro de muchas definiciones que dicen que peligro es la fuente o causa de un probable daño a las personas, al medio ambiente, a los activos o al patrimonio de las empresas. Vamos a cortar ese concepto. Ese concepto es válido sí y no. No cuando hablamos de personas. Sí cuando hablamos de un sistema integrado de gestión. Cuando vamos a hablar de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud ocupacional, y cuando vamos a hablar de seguridad patrimonial. Ahí sí entra ese concepto. Pero cuando hablamos netamente de seguridad y salud ocupacional, no. ¿Correcto? Normas de referencia, a quien me diga que no, tenemos la norma OSAS 18001, versión 2007, y tenemos la norma OSHA. Ahora, por ahí me pueden decir, pero ingeniero Cristian, en la norma OSAS nos habla de esa definición, sí, pero es en la versión 1999, versión que ya está reemplazada. ¿Está claro, chicos? ¿Todos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver. Sí, buenas tardes. Una consulta en referencia a la norma OSHA. ¿Hay alguna vez, o no sé, alguna, así como la OSA 18001 hay 2007, no, a eso me refiero? Sí, las actualizaciones se dan cada año. La última actualización que se ha dado de la norma OSHA es el año 2012. 2012. Cuando hablamos de la norma OSHA, hablamos de dos normas, de la 1910, que es para la industria, y la 1926, que es para la construcción. ¿Correcto? Bien, entonces queda claro la definición de peligro para todos. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces vamos a hablar de personas, ¿sí? Solamente de personas. Motivo, razón, referencia de la norma OSAS y la norma OSHA. Motivo, razón, que ese concepto es un concepto desfasado que fue reemplazado. El concepto de peligro que les he dado es en la versión 1999, cuando se incluye al medio ambiente, a los procesos, a los activos. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Listo? No quiero que me digan que peligro es fuente o causa de una pérdida, de un daño al medio ambiente, etc. No. Solamente vamos a hablar de personas. ¿Está claro? Listo. La definición de peligro. ¿Y cómo definimos el riesgo? ¿Cuál es la definición de riesgo? Sin leer, pues. Algo que les nazca. Cuando alguien dice, no vayas allá porque hay un riesgo de que te puedan asaltar. No confíes en esa persona porque hay un riesgo de que te puedan estafar o te puedan mentir. A ver, no sé si le pueden pasar el micrófono atrás, por favor, de mano en mano nada más ahí. A la izquierda, ahí. Gracias. Hacia arriba. Miren, gracias. Cuando nosotros hablamos de riesgo, matemáticamente es así. Probabilidad por
gravedad o por severidad. Definición semántica, decimos que el riesgo, ¿cómo lo definimos? El riesgo lo definimos como la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso por la magnitud de sus consecuencias. Repito, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso por la magnitud de sus consecuencias. Esa es la definición de riesgo. En resumen, cuando hablamos de riesgo hay dos variables, dos criterios. Uno, probabilidad, y dos, gravedad. ¿Qué tan probable es de que suceda el daño? ¿Sí? ¿Qué tan probable es que suceda el daño? Y si es que sucede, ¿qué tan grave? ¿Qué tanto daño puede causarme? ¿Sí estamos? ¿Todos? Listo. Entonces, habiendo visto estas definiciones, vamos con un ejemplo práctico. El mismo ejemplo que les di hace un momento. El mismo ejemplo, ¿sí? Que les di hace un momento. Tengo acá cáscaras de plátano y de mango. Yo me encuentro en este punto y quiero subir a la parte superior. Quiero ir a los servicios higiénicos. ¿Correcto? Entonces, díganme, ¿cuál es el peligro y cuál es el riesgo? Ya, su compañero dice que los peligros son las cáscaras. Entonces vamos a colocar acá. Peligro. Cáscaras. El riesgo. El riesgo. Caída. ¿Alguna otra idea? ¿Todos estamos de acuerdo que la cáscara es un peligro, cierto? ¿Todos? Listo. Les cambio la pregunta. ¿Cuál es la condición insegura? La cáscara. Listo. Entonces díganme, o es condición insegura o es peligro. Nos quedamos que la cáscara es un peligro o es una condición insegura. ¿Y cuál es el peligro entonces? Ah, por ahí va el tema. Ojo, mucho cuidado en confundir la definición de peligro con condición insegura. Eso es otro tema que en nuestro país se debe revisar. He revisado N matrices en N empresas y el 99% tiene esta confusión. Peligro, cáscaras. Peligro, cables expuestos. Peligro, agua hirviendo. Peligro, cuchillo. Peligro, autoclave. Peligro, caldera. ¿Eso es un peligro? ¿Una autoclave podrá enfermarse? Estamos hablando de personas. Si habláramos de sistemas integrados, entonces ahí nosotros sí podríamos hablar de las definiciones que ustedes me están definiendo. De nuevo, buenas tardes. Suele pasar esta confusión por lo que acá algunos, mayormente que están implementando sistemas de gestión de riesgo, toman la fuente situación, como decís, fuente situación o acto, ¿no? Y no saben discriminar bien ese aspecto. Y lo ponen como se basa en lo dice situación, lo equiparan así como si fuese, o lo equivalen así como si fuese una condición subestándar, ¿no? O condición insegura. Entonces, eso más que todo, eso de ahí se basa más en ese tipo de función, pienso yo, ¿no? Y sería bueno que tal vez ahí explicar un poquito más ahí con ejemplos de fuentes, situación, ¿no? Sí, correcto. El tema de esta confusión data de muchos años. Es como, vamos a hablar
hablar de la definición de condición insegura o condición subestándar. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una condición insegura y una condición subestándar? ¿Perdón? En una empresa se estandariza, ¿ya? Ya. Pero ¿cuál es el respaldo que se tiene a nivel país? Ese es el gran problema. Cuando nosotros hablamos de estándares de seguridad, si bien es cierto, como dice su compañero, hay empresas que tienen sus propios estándares, pero estos estándares deben estar asociados a normas nacionales, y si no existen normas nacionales, tienen que coger normas internacionales. Pero si hablamos como país, nosotros no vamos a poder hablar de condiciones estándares o subestándares, porque como país no tenemos normas técnicas de seguridad. O solamente les digo algo, menciónenme ustedes si existe una norma técnica de seguridad para hacer trabajos en altura. Yo tengo 17 años como prevencionista. Miren, 17 años. Y hasta el año 2007 yo manejaba el mismo concepto del arnés de seguridad al 1,80 m. Y se los tengo que decir. Hasta que tuve que salir fuera del país para poder quitarme la venda de los ojos. Y en el Perú, incluso en el Decreto Supremo 055, que es el reglamento 2010, Energía y Minas, que es el reglamento minero, y en el Decreto Supremo 043, 2007, que es el reglamento de seguridad para hidrocarburos, ahí bien clarito dice, a partir de 1,80 m se deberá usar el arnés de seguridad. Y eso técnicamente es algo descabellado, o sea, no tiene sentido, chicos. ¿Y todo por qué? Porque en la norma OSHA dice, a partir de 1,80 m se deberá usar sistemas de protección contra caídas, que es un tema totalmente distinto. Porque cuando yo hablo de sistemas de protección contra caídas, hablo de dos variantes, los sistemas de restricción y los sistemas de detención. A partir de 1,80 m, sistemas de restricción. A partir de 5.35 metros uso sistemas de detención, en este caso los arneses. Pero aquí en nuestro país, a partir de 1,80 m, o sea, si yo uso un arnés a 1,80 m, si yo me caigo, igual me estrello. Entonces, ¿cuál es el sentido? Entonces, necesitamos nosotros una norma técnica o varias normas. Por ejemplo, ¿existe una norma técnica peruana para el uso de andamios? No hay. ¿Existe una norma técnica peruana para el uso de escaleras? ¿Para materiales peligrosos? ¿Para espacios confinados? ¿Para espacios confinados con permiso requerido? ¿Para izajes? ¿Para operación de grúas? ¿Para operación de montacargas? ¿Existe? No lo hay, chicos. Solamente tenemos normas nacionales que se basan en ¿qué? En esto, en sistemas de gestión, que nos dicen el qué, pero no te dicen el cómo. Esa es la gran debilidad en nuestro país y es la gran debilidad de muchos prevencionistas, que nos volvemos prevencionistas por criterio, mas no prevencionistas por sustento técnico. ¿O no les ha pasado que cuando ustedes en una obra le dicen al residente, tienes que cumplir este control, y te dan una respuesta, fundamentamelo en qué norma está? ¿Y qué es lo que hacemos? Agachar la cabeza, voltear y seguir, porque no hay un sustento técnico. Se los digo yo porque a mí me pasó por más de 10 años.
y seguramente a ustedes, que veo mucho profesional más joven, porque todos somos jóvenes acá, más joven, puede pasar por eso. Entonces, a la pregunta de su compañero, cuando hablamos de estándares, para que en nuestro querido Perú podamos hablar de estándares, primero necesitamos normas técnicas peruanas, porque eso nos van a dar nuestros propios estándares. Por ahí me pueden decir, pero ingeniero Cristian, en mi empresa yo trabajo en una mina, y en esta mina yo tengo el perfecto. ¿Por qué? Porque esta mina, su matriz está afuera. Y si es que es una mina nacional, ha hecho un copy-pega de los estándares de otra mina. Porque es así, muchachos. Pero como país, estamos sin normas técnicas. Entonces, ¿cuál es nuestra principal necesidad hoy por hoy? Necesitamos más normas que se enfoquen a los sistemas de gestión, como lo es el Decreto Supremo 055, o necesitamos realmente normas técnicas. Normas técnicas. Es más, en este propio tema, ¿existe alguna norma técnica peruana que nos diga cómo debemos hacer una identificación de peligros, una evaluación de riesgos y una determinación de controles? No hay, pues. Alguien por ahí me dice, no, ingeniero, en enero ha salido el Decreto Supremo 050-2013. Sí, lo podemos ver ahorita. Pero ¿qué nos menciona ahí? Nos menciona la matriz, probabilidad, riesgo y los valores y el modelo, y se acabó. Y esa es una guía para hacer evaluación de riesgos. Entonces, chicos, debemos nosotros, ustedes, empezar a mirar de otra forma. Otro concepto, miren, cuando hablamos de trabajos en altura, cuando hablamos de la línea de vida, si yo tengo un arnés aquí, miren, ¿cuál es la línea de vida? ¿Esta? ¿Esta? O les cambio el ejemplo. ¿Cuál es la línea de vida? Muy bien. Pero el 95% te dice que esto es la línea de vida. Eso. Esto se llama la línea de anclaje o el elemento de anclaje. ¿Cómo lo llama esto? Bosha-Langer. Y esto viene a ser la línea de vida, por si acaso. Entonces, pero esto tampoco tiene que estar así directo, sino tiene que haber un conector de anclaje. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, como normas técnicas en nuestro país estamos cortos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros ahorita? Hay que adoptar normativas internacionales. Por lo tanto, hablar de actos estándares o condiciones estándares como país no aplica. Miren, llego a una empresa X. Ustedes son los trabajadores de esta mina X. Cuando pasan la garita de la mina hacia adentro, son los trabajadores más seguros que hay. Y cuando cumplen sus 7 días, sus 15 días o sus 21 días, y ya no entran, sino salen, se convierten de los más seguros en los más inseguros. ¿Por qué? Es así, entras a la mina, todo el mundo con su cinturón de seguridad puesto, sales del bus, pasas la garita, pasas el filtro y te conviertes en el más allá, te sacas el cinturón. ¿Por qué? ¿Saben por qué, chicos? Porque no tenemos educación. Educación en seguridad, no tenemos una cultura. O sea, estamos cumpliendo las normas basado en ¿qué? En un liderazgo transaccional. Ojo con lo que yo les estoy diciendo.
En seguridad nosotros manejamos dos tipos de liderazgo: el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional. El liderazgo transaccional es cuando cumplimos las normas a cambio de algo, a cambio de que no me suspendan, a cambio de un premio, a cambio de un incentivo económico. Transaccional, vamos a transar. ¿Tú quieres? ¿Cuánto hay? ¿Cómo es? Es como cuando al hijo que tiene 10, 12, 15 años le dicen: mira, si tú sacas buenas notas, el fin de mes te doy 100 soles para que salgas con tus amiguitos al centro comercial, al mall, te vayas al cine, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si es que lo acostumbraste al hijo y por algún motivos te quedas sin trabajo y no tienes esos 100 soles para que lo recompenses? ¿Qué va a pasar con el hijo que ya se acostumbró a transar contigo? ¿Qué va a pasar? ¿Seguirá estudiando? ¿Ya no? Ya no, señores. Yo conozco muchos casos. No son mis hijos, por ejemplo. Pero sí conozco esos casos. Y genera incluso que el hijo le falte el respeto al padre, lo humille, le reclame. Eso es un liderazgo transaccional. El transformacional es el que el trabajador te sigue no a cambio de una recompensa, sino te sigue porque tú eres el líder, es tu imagen. Tú sigues a tu líder porque él es tu guía, él es tu ejemplo. Es como al hijo, tú le dices: mira, estudia, porque esta es la mejor herencia que yo te puedo dejar en vida. La mejor herencia que yo te puedo dejar es una profesión. No tendrás hoy plata para ir al cine, pero estudia, sé un buen profesional, ten valores, sé honesto, sé leal, sé respetuoso, ¿sí? Y todo eso trae su premio más adelante. En seguridad es lo mismo, señores. Eso nos falta a nosotros y eso debe venir de arriba del Estado. No tenemos un sistema educativo, pero que nos plasme el tema de seguridad. Y lo vivimos en el día a día, en la calle. Cuando ustedes, por ejemplo, aquí nada más, saliendo de la universidad, el semáforo está en rojo para el peatón, ¿y qué hace el peatón? Se mete. ¿Cierto? Entonces, eso es un tema que nosotros tenemos que ir pensando. Entonces, y esto está muy relacionado a nuestro tema. Entonces, queda claro el tema de por qué no debe ser subestándar, por qué debe ser inseguro. Bien, entonces, estábamos hablando del peligro y del riesgo. Entonces, miren, no hay que confundir el concepto de peligro con el de condición insegura. Si ustedes desean, síganlo considerando, pero yo les voy a enseñar el día de hoy otra metodología para que ustedes puedan identificar peligros y evaluar riesgos de una manera integrada, tanto por seguridad como por salud. Entonces, el peligro vendría a ser ¿qué? Vendría a ser, la actividad va a ser caminar y el peligro trasladarme. El riesgo, una caída. Les cambio el ejemplo. Imaginemos que esto es un filete de un ojo de uva o un mero. Ahí está. Un filete de un mero. ¿Sí? Vamos a hacer un ceviche hoy. Y este micrófono es un cuchillo. Y yo tengo que cortar en trocitos este filete. ¿Cuál es el peligro? El cuchillo, me van a decir, ¿verdad? El peligro. Cortar es la actividad.
El peligro. Malograr el corte si hiciéramos una identificación de peligros por productividad, sí. Manipulación de cuchillo. Muy bien. El peligro viene a ser la manipulación del cuchillo. Porque si yo no manipulo el cuchillo, no existiría el riesgo de cortarme. ¿Está claro o no? El peligro viene a ser la manipulación del cuchillo. Porque si yo digo que el peligro es el cuchillo es una herramienta, es un utensilio de trabajo. ¿Correcto o no? Entonces, hay que tener en claro este ejemplo. ¿Vamos todos? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Pero esto es lo hemos empezado haciendo lo más fácil. Ahora vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Si queremos hacer ingeniería de seguridad, lo primero que hay que empezar es con lo siguiente. Necesitamos hacer una identificación de peligros y una evaluación de riesgos bajo el enfoque por procesos. Es lo primero que hay que saber. ¿Sí? El enfoque por procesos. Porque haciendo el enfoque por procesos, vamos a garantizar que trazabilidad. ¿Sí? Vamos a garantizar trazabilidad, ¿dónde? En nuestras operaciones. Entonces, ¿qué es el enfoque por procesos, chicos? ¿O qué es un proceso? Hemos repasado definiciones básicas. Ahora vamos con lo macro. ¿Qué es un proceso? Conjunto de pasos, conjunto de... ¿Ya? ¿Qué más? Miren, aquí vamos a poder definirlo bien. Ojo con esto. Esto es un proceso. Dentro de un proceso que hay, ¿escuché por ahí? ¿Actividades? Sí. Dentro de un proceso hay actividades, cada actividad tiene sus procedimientos de trabajo, perfecto, ¿sí? Muy bien. Un proceso es el conjunto de actividades que me va a transformar un ingreso en una salida. Otra definición, conjunto de actividades que me va a transformar una materia prima en un producto terminado. Conjunto de actividades que me va a transformar un insumo en un producto terminado. Conjunto de actividades que me va a convertir una orden de trabajo o una orden de servicio en un trabajo para las empresas que se dedican a los servicios. ¿Está claro? Eso es un proceso. ¿Hasta aquí estamos todos? ¿Sí? Listo. Pero recuerden, las actividades pueden agruparse o no. Entonces, las actividades que se agrupan acá, miren, ¿qué nombre toman? Estamos agrupando acá. Etapas. Etapas. Acá vamos a tener este conjunto de actividades que hacen una etapa. Este segunda etapa, etapa 3, etapa 4. Vamos con un ejemplo para que me entiendan. ¿Qué es lo más predominante en Trujillo? Agroindustria, ¿cierto? ¿Qué es lo que más se siembra en Trujillo? Aparte de la caña, espárragos. Sí o sí, vamos haciendo el proceso de espárragos. Miren. Etapa 1. Selección en planta. Etapa 2. Corte. Etapa 3. Envasado. Etapa 4. Pesado. Etapa 5. Adición de líquido de gobierno. Etapa 6. Cerrado.
etapa 7, autoclaveado, etapa 8, codificado, etapa 9, etiquetado, etapa 10, empacado. Esas son las etapas. Pero ustedes saben que en cada una de esas etapas hay una o más actividades, ¿o no? ¿Cierto o no? Todos, ¿sí estamos? Listo. Entonces me convierten el espárrago en materia prima en un espárrago en conserva. Ese es el enfoque por procesos. ¿Estamos todos? ¿Preguntas, dudas? Creo que está fácil, ¿cierto? Muy bien. Ahora, vamos, me nace un poquito el lado industrial. Entonces, ¿dónde aplicamos los indicadores? Para aplicar los indicadores de gestión hay que saber dónde lo aplicamos. Y los indicadores de gestión se aplican a las actividades. Un indicador no es más que una medición. Y lo que vamos a medir son las actividades. Nunca se debe aplicar indicadores a la operación. ¿Y qué es la operación? La operación es el know-how, son los procedimientos, son los instructivos. Acuérdense siempre de estos, chicos. A veces patinamos mucho implementando indicadores. Los indicadores se aplican únicamente ¿dónde? A las actividades. ¿Sí? A las actividades, nunca a la operación. Y la operación son los procedimientos instructivos de trabajo que a veces pueden existir. ¿Listo? ¿Estamos? Bien, entonces, para poder hacer una identificación de peligros y una evaluación de riesgos, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Tenemos primero que definir ¿qué? El mapa de procesos de la empresa, ¿cierto? Tenemos que definir el mapa de procesos de la empresa. Y como mapa de procesos, vamos a hacer un corte acá para hacer una comparación. ¿Vamos a tener ingresos o no? ¿Y vamos a tener salidas o no? A la empresa, claro que sí. Vamos a tener aquí esto, ingreso por aquí, y vamos a tener una salida por acá. ¿Cierto o no? Y como ingreso hacia la empresa, ¿qué es lo que vamos a tener? Una necesidad. Muy bien. ¿Solamente una necesidad? Ya, eso es lo que hay que visualizar hoy. Miren, cuando vamos a un restaurante, ¿solamente vamos porque tenemos hambre? ¿Por qué vamos? Cuando vamos a un restaurante, ¿por qué vamos? ¿Por gula? No. Primero, porque hay una necesidad, como dijo su compañero. ¿Cuál es esa necesidad? El hambre. Y el hambre tú lo vas a satisfacer así la comida esté fea o rica. Igual. ¿Cierto o no? Si tú no comes 5 días y te ponen un plato de comida sin sal, ¿te lo comes o no? Te lo comes. ¿Cierto o no? Eso es una necesidad, es la necesidad de supervivencia. ¿Cierto? Muy bien. Pero aparte de la necesidad, hay que sumarle algo importante, chicos. Y es ahí donde nos diferenciamos, que es la expectativa. ¿Sí? O sea, cuando nosotros hablamos muy bien de los requerimientos como ingreso, que aquí va a ser el ingreso, ¿el requerimiento de quién? De las partes interesadas. Pero cuando hablamos de requerimientos, hablamos de necesidades más expectativas. O sea, no solamente es una necesidad,
sino también es una expectativa. Y cuando hablamos con el mismo ejemplo, de cuando vamos a un restaurante, tenemos una necesidad que es el hambre, pero la expectativa, que sea rica, que sea agradable, que sea limpio, que sea higiénico, que te sirvan bien, ¿cierto? Buena música, etc. Esas son tus expectativas. Entonces, cuando nosotros hablamos de requerimientos de las partes interesadas están compuestas por dos componentes: los stakeholders y los shareholders. Las partes interesadas están conformados por los stakeholders y por los shareholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Stakeholders, así en castellano. ¿Quiénes son los stakeholders? Clientes. ¿Quién más? Proveedores. ¿Quién más? Todavía no. Muy bien. ¿Quién dijo comunidad? ¿Quién dijo? Sin miedo. Un punto más en su examen. No lo dijo nadie. Bueno. Comunidad, chicos. Importantísimo. Miren, stakeholders, proveedores, clientes. Pero cuando hablamos de clientes, hay que hablar de clientes externos y los clientes internos. ¿Sí? ¿Quién más? El gobierno. Excelente, muy bien. ¿Y el gobierno se traduce en qué? Municipios, gobiernos regionales, SUNAT. ¿Le suena este nombre? SUNAFIL. SUNAFIL es la nueva Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que va a tener el mismo peso que una SUNAT. Imagínense cómo nos van a auditar, nos van a inspeccionar si no hay normas técnicas. Estas inspecciones van a ser por criterio. Eso es lo grave, chicos. ¿Hay algunos criterios como sistema de gestión? Sí. Como sistema de gestión, sí. Enfocados en el Decreto Supremo 005/2012. Pero como norma técnica, vamos a estar expuestos a lo que el inspector se le ocurra. Si es que ustedes no tienen sus procedimientos claros y precisos. Entonces, esos son los requerimientos de las partes interesadas y, como sus compañeros lo dijo, la comunidad. La comunidad hoy por hoy es un tema muy sensible. Recuerden que hay muchos proyectos mineros que han sido tirados abajo por ese tema, así de fácil. ¿Correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si ustedes van a empezar instalando una empresa, tienen que saber preponderantemente qué quiere, qué necesidad tiene y cuál es la expectativa de la comunidad. Ahí es donde hablamos de lo que se llama las AIS, las áreas de influencia social. AIS, áreas de influencia social. AIS, área de influencia social. Entonces hay que saber cuáles son las necesidades y cuáles son las expectativas. Si ustedes van a colocar una nave industrial, una planta aquí en Moche, y eso origina que todos los días a esta planta ingresen trailers y que te